Diga conmigo, hay poder. Diga conmigo, hay poder. Hay poder. Aleluya. Usando sus palmas. A su nombre. Oh, santo es el Señor. Cántelo conmigo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder, hay poder, hay poder. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo. Buenos días, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Esta mañana le damos gracias a Dios por este nuevo día. Doy gracias a mi Padre Celestial porque Él nos permite compartir su Santo Evangelio a través de estos medios de internet. Hoy, en esta mañana, pues Dios me da el privilegio de compartir esta palabra. Le envío un saludo muy cordial a mis pastores Eduardo y Abigail Espejel, quienes son nuestros pastores en la iglesia Hay Poder en Jesús, y también a todos mis hermanos de la iglesia. También les pido a mi Dios bendito, que esta palabra se vivifique para que pueda penetrar en los corazones de todos aquellos que escuchen. Ciertamente el nombre de mi predicación se llama la oración de Jesús. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Señor, en esta mañana, inicio esta oración, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu grande misericordia, por tu amor, por tu bondad infinita. Te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, que esta palabra, Señor, revele a nuestros corazones y a todos aquellos que escuchen por qué fue tu motivo de venir a la tierra, Señor. Te engrandecemos, te glorificamos y te pedimos, Señor, que abras los oídos y los ojos espirituales de nuestros hermanos y de todos aquellos que escuchen por medio de este medio de comunicación, Señor. Muchas gracias por tu misericordia. Muchas gracias por la vida que das a nuestras familias, por la vida de todos aquellos que te necesitan, Señor. Gracias porque tú socorres, Señor. Tú envías tu sanidad, tú envías tu palabra y envías tu sanidad a aquellos que te necesitan. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana, mis amados, vamos a hablar de la oración de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en el versículo, hablando del capítulo 17 del libro de Juan. Vamos a estar viendo algunos capítulos y pidiéndole a Dios que sea de bendición. En el capítulo 17 del libro de Juan, versículo 4, dice: Yo te he glorificado en la tierra y ha acabado la obra que me distes que hiciese. ¿Cuáles serían esas obras, hermanos, que Jesús vino a hacer? Pues bueno, por mencionar algunas, sabemos que Él vino y sanó enfermos, que Él tuvo un ministerio, el cual pues también fue bautizado, bajó a las aguas y por obediencia Él se dejó bautizar. En ese momento bajó como una paloma el Espíritu Santo. No es que sea una paloma, sino
fue una explicación para nosotros, ¿verdad? Que fue como una paloma el Espíritu Santo. También hizo expulsión de demonios, hizo muchos milagros, muchas señales, muchos prodigios. También llevó el Evangelio, cómo mostró a sus apóstoles, a sus discípulos, compartir la palabra, compartir los mensajes, ¿verdad? Cuando él fue y mostró las bienaventuranzas, también fue ungido por una mujer con perfume, y tantas otras cosas más. Aquí dice la bendita palabra y en el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La única forma de obtener la vida eterna es conocer al Padre, al Hijo, o sea, a nuestro Señor Jesucristo, al cual mandaste y Él te obedeció. ¿Cómo lo podemos conocer? A través de Jesús. Dice Jesús, ora por sus discípulos en Juan capítulo 17, vamos a estar tratando de explicar desde el versículo 6 al 19. He manifestado tu nombre, así decía Jesús, a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros cuando estaba con ellos en el mundo. Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego por que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Nosotros tampoco somos del mundo. Nosotros estamos aquí en la tierra, pero no pertenecemos a este mundo, ¿verdad? A hoy sabemos que esa misericordia tan grande de nuestro Dios es no solamente a aquellos apóstoles, sino que también ahora a nosotros, ¿verdad? Y Él se sigue santificando para que nosotros seamos santificados también. Allá con el Padre, Él está sentado a su diestra. Recordemos que el momento de la muerte de nuestro Señor se estaba acercando y ahora nos encontramos en el Getsemaní, el lugar donde, de acuerdo a los evangelios sinópticos, Jesús eleva una oración a su Padre pidiendo fortaleza para enfrentar los martirios que le venían, todo aquello que él iba a sufrir, ¿verdad? Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pase de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estaba en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
en Lucas 22, 39 al 44. Aquí nosotros no podríamos llegar a entender cuán grande era su agonía. Por más que quisiéramos, Él se dio a sí mismo para pagar por nosotros, para que todos nuestros pecados fueran sobre de Él, para darnos la oportunidad de conocerle y de recibirle, así como sus discípulos le recibieron. Ahora a nosotros nos da la oportunidad y Él intercede al Padre por medio de Él mismo para que podamos nosotros llegar a santificarnos. ¿Cómo nos vamos a santificar si estamos en este mundo relacionándonos con personas que son asesinas, que son violadoras? Nosotros no conocemos sus corazones. Pueden mostrarnos una apariencia de ovejas, pero también Jesús nos advierte que nos ha enviado al mundo y que no somos del mundo, que estamos en el mundo pero que no pertenecemos a este lugar. Entonces, para el mundo parece locura lo que nosotros hacemos. Para la gente del mundo que no cree, ellos sienten que nosotros estamos locos, pero en la fe nosotros creemos que Jesús murió por nosotros y que Él padeció en la cruz para llevarse todos nuestros pecados, todos nuestros sufrimientos. Hoy en este día dice su bendita palabra que Él oró por sus discípulos y creemos también que Él sigue pidiendo al Padre por nosotros. Y ahora nosotros tenemos que orar como sus discípulos por otros y llevar el Evangelio aunque no nos crean, aunque seamos rechazados. Pero bueno, dice la bendita palabra que precisamente Él vino a mostrar quién era el Padre y por medio de Él los apóstoles creyeron. Y dice la palabra que a todo el que cree verá la gloria de Dios. Y todo el que cree recibirá lo que pide. Dice Jesús ora por sus discípulos nuevamente. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me distes, tuyos eran y me los distes. La oración por los discípulos comienza con la afirmación de la obra que Jesús había realizado en ellos. Él le dice a su Padre: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes, tuyos eran y me los distes. Nuestro Señor dice que aquellos que del mundo le pertenecían al Padre y que el Padre le había dado a Jesús habían conocido su nombre porque se los había manifestado. ¿Pero qué significa esto, que ha manifestado su nombre? La Nueva Versión Internacional traduce este versículo, dándole una traducción más dinámica a las palabras que nos pueden ayudar a entender su significado. A los que me distes del mundo, les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los distes y ellos han obedecido tu palabra. ¿Cuántas veces nosotros les hablamos a las personas y no creen? Rechazan el conocer siquiera las palabras que Jesús vino y nos habló. Rechazan porque no tienen fe. Pues bueno, nosotros tenemos que orar para pedir también a Dios que nos dé esas palabras, esas estrategias para mostrar la presencia de Dios. En el libro de Juan, capítulo 17, 6. Esto es de la Nueva Versión Internacional. Dice, como lo traduce esta versión, cuando Jesús dice que les había manifestado su nombre, realmente estaba diciendo que les había revelado quién era Dios. Cuando la Biblia habla del nombre, no hace referencia tanto a un nombre propio, sino a las cualidades, al carácter y a los atributos de la persona. Y si estaban viendo a Jesús, estaban viendo al Padre, ¿verdad? Él decía que le preguntaron sus discípulos que cómo conocerían al Padre, y él les dijo, ¿cómo no han conocido al Padre? Si me ven a mí, han conocido a mi Padre. Nosotros ahora, pues, creemos por fe que sí hemos conocido, ¿verdad? Porque no le hemos visto. Por la fe creemos que existió Jesús y que sigue existiendo y que seguirá existiendo hasta que Él venga y lo podamos ver de frente, ¿verdad? Pero así podemos ver cómo en el Antiguo Testamento cada uno de los nombres que recibe Dios describe
su carácter y atributos de su persona, de tal forma que aquel que conoce su nombre conoce quién es Dios. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Esto lo podemos leer en el libro de Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 52, versículo 6. Ahora Jesús se regocija afirmando que les ha revelado a sus discípulos quién es Dios. ¿Cuáles características que tenía Jesús? Pues que era un buen hombre, aunque él decía que bueno, era solamente su Padre y que estaba en los cielos, que era manso y humilde, con mucha misericordia, con mucha bondad, y que hablaba la verdad. Era otra de sus características. Bueno, entre muchas, porque él tenía muchas características, muchos atributos. Dice, los discípulos no solo habían conocido quién es Dios, sino también habían conocido su palabra, para que le fuese expuesta por el mismo Jesús, y que al mismo tiempo les reveló quién era Él, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. El Señor alaba a su Padre en esta oración porque por medio de la palabra que les había compartido sus discípulos entendían que Él procedía del Padre y que había sido enviado a este mundo con una misión específica. Con esto, el conocimiento de Dios estaba completo en ellos. Cuando nosotros le decimos a la gente que lea su palabra, que crea en lo que está ahí, muchas gentes han dicho que no pueden creer porque son palabras que escribieron personas, pero se les explica que fueron inspiradas por Dios. Todos estos escritos fueron inspirados. Dios mandó al Espíritu Santo para que les revelara qué podía decir, qué podía escribirse. Y ahora confiamos en estas benditas palabras que están escritas, palabras de vida, palabras de bien y no palabras de mal. Porque esos son los pensamientos de Dios para nosotros. Que a hoy podemos confiar en Él cuando tenemos alguna angustia, cuando tenemos algún problema. Acudimos al Padre teniendo la fe y la esperanza de que Él está por nosotros. Que en cualquier momento podamos nosotros buscarle, confiar y creer en que Él nos va a ayudar. Pero ¿cómo puede alguien que no cree recibir un regalo de Dios? Es algo bien curioso porque aunque hay gente que no cree en Dios, recibe sus regalos. Pero es porque Dios quiere manifestar su gloria. Es porque Dios quiere mandar esos regalos, porque dice que el Espíritu Santo da como conviene y como Él quiere. Y muchas veces nosotros vemos y decimos como Job, ¿verdad? Vemos a la gente que tiene acciones malas y no buscan de Dios, ni creen en Dios, y tienen buena vida, tienen dinero, pero por otros recursos, no por Dios, sino porque buscan la manera de robar, de tener cosas ilícitas. Pues no sabemos, ¿verdad?, hasta dónde llegue su maldad, porque eran pobres y ahora los vemos que están enriqueciéndose más y más. Pero no debemos ambicionar eso, hermanos, porque sabemos que la gloria de Dios es para nosotros. La misericordia de Dios es para los que creemos, para los que le buscamos. Sí podemos a veces padecer, pero también podemos gozar de sus misericordias y de sus bondades cuando le necesitamos. Por eso dice que al que cree, todo le es posible. La palabra al que cree, una palabra muy significativa. Si no crees, no puedes recibir lo que no crees. Ahora, nosotros creemos que dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
Muchas personas pueden leer la palabra de Dios, sabérsela de memoria, pero si no les ha sido revelado el secreto que está ahí, las cosas grandes y ocultas que dice en Jeremías, en el capítulo 33, que dice, clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamar a Dios, pues puede ser un clamor por alguna necesidad o clamar a Dios porque no le conocemos, porque queremos conocerle. Es difícil que alguien que no le conoce clame a Dios si no tiene necesidad, porque tiene juventud tal vez, porque tiene dinero, porque simplemente no le nace. Pero podemos decir, si estás frío, si estás helado, no tienes conocimiento de Dios o no tienes ni fe o ves que sigues sufriendo, clama a Dios y Él te responderá y te mostrará las cosas grandes y ocultas que no conocemos. Las cosas que no conocíamos, Él nos las va revelando poco a poco, según el Espíritu quiera, ¿verdad? También, pero si creemos, veremos la gloria de Dios. La misión específica del conocimiento de Dios era ese, que Jesús nos revelara quién era el Padre y cómo era el Padre. Y viendo a Jesús, sus discípulos pues iban aquí, creyeron conocerle por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque creyeron, porque tuvieron ese amor. Dios puso tal vez en ellos ese entendimiento. Ahora a nosotros nos toca rogar por nosotros, por nuestros hijos y por nuestras familias. Así como Jesús oraba para que crean, para que les sea revelada la gloria de Dios, para que no haya piedra de tropiezo, porque digan ellos, pues es que seguimos sufriendo, seguimos padeciendo y no vemos nada, no creemos nada. Pero la misericordia de Dios sea sobre todos los hogares para que sea revelada la grandeza de nuestro Dios. Dice nuestro Padre Celestial, en la antigüedad dice que todos los que creían en él, hablando de los fariseos, fueron los que llevaron a Jesús a la crucifixión, pero Jesús les decía que eran hipócritas. ¿Por qué? Porque cumplían la ley a la letra, pero en ellos no había a lo mejor compasión. Pero sí existían personas que estaban en el Sanedrín, que sí se apegaban a las cosas de Dios, pero no podían hacer nada más. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios era uno, pero las personas que estaban corruptas ahí mismo, tal vez en el Sanedrín, fueron las que no quisieron dejar que Jesús fuera glorificado aquí en la tierra. Pero todo esto ya estaba escrito. Dice, el Señor Jesús comienza su oración rogando, volviendo a la oración de Jesús, porque me estoy saliendo del tema. El Señor Jesús comienza su oración rogando por la vida de sus discípulos, aquellos que le habían sido entregados por su Padre y ahora les pertenecía a Él. Jesús dijo, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y estas palabras podemos identificar 3 detalles muy interesantes. Dice, la primera es que los discípulos son propiedad exclusiva de Dios. En la Biblia repetidas veces se hace referencia al pueblo del Señor y con estas palabras se entiende que su pueblo le pertenece. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias a Dios ha permitido que los gentiles, que no éramos pueblo de Dios, alcanzáramos la misericordia,
que en el mundo existen muchas tinieblas. ¿Verdad que sí, en este tiempo existen tinieblas? Claro que sí, hermanos. En donde el enemigo está utilizando también estos medios de comunicación, el internet, películas, juegos donde manipula los pensamientos de las personas, de todos aquellos niños, jóvenes, adultos, que pueden ver muchas cosas. Decían, dice que cuando el niño alcanzara el fruto prohibido, a mí me ha venido a mi mente eso, ¿verdad? Que el fruto prohibido es ahora, es ese medio de comunicación, en donde pues los que quieren ir y tomar ese fruto prohibido, ¿qué quiere decir? El pecado, lo tienen a la mano. Cuando yo era chica yo pensaba, las frutas estaban muy altas y yo decía, no, pero pasó el tiempo y decía yo, uy, las frutas ya están hasta el suelo, ya se pueden agarrar, los niños ya pueden hasta gatear y agarrarlas. Pero sabemos que en la misericordia de Dios no se refería a eso, sino que hay actitudes de la gente que prepara, que va manipulando para que el mundo se pierda. Hoy en este tiempo, pues existen esos medios de comunicación y van a existir otros decretos, otras cosas, pero nosotros debemos de orar a Dios para que esos decretos no penetren en las familias, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nosotros mismos, ¿verdad? Porque todos nuestros hermanos estemos santificados, como aquí dice Jesús, que Él se santificaba para que también sus discípulos se santificaran. Ahora nosotros tenemos que santificarnos para que también nos guarde, para que guarde a nuestras familias. Lo segundo es que estos que han sido dados a Cristo por Dios no son de este mundo. Jesús no está orando por todo el mundo. Él ora por sus discípulos, los cuales ya no son de este mundo, aunque todavía viven en el mundo. De aquí que todos los cristianos sabemos que somos peregrinos en este mundo, ya que nuestra ciudadanía está en los cielos. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro 2:11. Finalmente, estos discípulos que son propiedad exclusiva de Dios, que han sido dados a Cristo, lo glorifican a través de su discipulado. Sería a través de ellos que después de su resurrección su nombre sería anunciado y muchas obras milagrosas se harían dando testimonio que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Esto lo vemos en Hechos, capítulo 5, versículo 12 al 13. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios, y el pueblo y estaban todos unánimes en un pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Estos discípulos que Jesús había preparado serían los que anunciarían su nombre, y muchas señales harían en su nombre, de tal forma que su nombre sería glorificado a través de ellos. Hoy en este tiempo también Jesús ha seguido preparando por otros discípulos, porque dijo Jesús, ir y llevar el evangelio a toda criatura. ¿Qué quiere decir? Que no solo por aquellos discípulos, sino por todos los que han de creer, que se han ido preparando y que se tendrían que seguir preparando los discípulos. En nuestra iglesia, los pastores dan discipulados en los cuales pues se nos invita, ¿verdad?, a tomarlos para poder ser como estos discípulos de Jesús, donde se enseña la bendita palabra de Dios conforme a la voluntad del Padre, y que estos discipulados abren más del entendimiento, más el conocimiento de Dios mismo, de Jesucristo, y podemos entender que ahora no estamos solos, que estamos siendo capacitados para, así como Jesús capacitó a sus apóstoles, a sus discípulos, hoy también sigue Dios mismo preparando por medio de sus discípulos a otros discípulos. Esa es la enseñanza que también Jesús vino a compartirnos, que tuviéramos esa fe, que el ir y prepararnos, no para que se nos quede a nosotros la palabra dada, sino para que nosotros compartamos
es esa palabra, para que lleguemos también a ser esos discípulos de poder en las manos de Dios, no por nuestro poder, sino por el poder que el Espíritu Santo nos da. Dice que no vencemos con guerra ni con ejército, sino más con el Santo Espíritu de Dios. Y ahora se nos fue dado un espíritu de poder y de dominio propio. Muchas veces llegan las tentaciones, llegan las acechanzas del enemigo o los dardos de fuego al pensamiento. Y ahora nosotros, si no conocemos de Dios, podemos caer en esas trampas. Y aún conociendo de Él, el enemigo se da la artimaña para buscar en qué forma hacer caer a los que ya están conociendo de Dios. ¿Y cómo puede hacerlo? Con dardos de fuego a la cabeza, a la mente, tirándonos para que dudemos de Dios. Pero no, hermanos, sigamos creyendo en que Dios es grande y misericordioso y que aún en los momentos más difíciles Dios nos va a seguir ayudando. Preparémonos y tomemos esos discipulados si es que están a nuestra mano, nuestro entendimiento, ¿verdad? Que Dios ponga en el corazón de todas las personas que acuden a las iglesias a reunirse, a tener sus discipulados y puedan compartir con otros, ¿verdad? Y que Dios abra los oídos de todo el entendimiento para que se siga compartiendo la palabra que Jesús vino a compartir con nosotros. Dice, así como nosotros cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros estamos en el mundo y por eso existe mucho aborrecimiento a nosotros. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Porque la gente no quiere oír de Dios. La gente quiere oír de fiestas, de cosas que nos llevan a la perdición. La gente quiere oír que nosotros quisiéramos compartir con ellos sus vidas, pero pues que Dios siga teniendo misericordia para que también ellos lleguen a convertirse, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Muchas veces nosotros podemos pensar que una persona ya está perdida, completamente perdida, pero no podemos nosotros ni siquiera decir ya no tiene salvación, porque Dios nos puede mostrar que de esas personas más perdidas puede sacar para avergonzar a los sabios, claro, preparándolas, tocando sus corazones, convirtiéndolas a Dios, abriendo sus ojos y sus oídos. Por eso no dejemos de orar, hermanos, no dejemos de orar por aquellos que todavía faltan, ¿verdad?, que se conviertan. Nosotros a veces oramos por nuestros seres amados, pero Jesús mismo dijo, ¿qué caso tiene orar por los que amamos? Eso cualquiera lo hace. Pero tenemos que orar por aquellos que a veces nos aborrecen, por aquellos que nos odian, que no tienen coraje, que no nos quieren. Tenemos que orar por ellos. ¿Para qué? Para que se cumpla la bendita palabra de Dios y podamos ver su gloria. Es cierto que es muy difícil orar por una persona que nos ha dañado, que nos ha afectado en nuestra vida, pero también podemos pedirle a Dios eso, como Él oraba por sus discípulos, que nosotros nos vayamos santificando para que así la gloria de Dios se manifieste. Nosotros tenemos esa oportunidad de hacerlo también. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Cuando Jesús empieza a orar, Jesús ya dice que ya no está aquí, que Él ya va al Padre. Dice, guárdalos en tu nombre. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Sus discípulos tendrían un enemigo,
y ese enemigo era Satanás. Y este haría que el mundo los aborreciera, porque este mundo no conoce a Dios, por eso serían perseguidos por su fe. Basta leer el libro de los Hechos de los Apóstoles para ver cómo los primeros discípulos fueron perseguidos, pero la iglesia fue preservada por el poder de Dios y creció en medio de grandes persecuciones. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las cosas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 40 al 42. Sin embargo, Jesús daba gracias al Padre porque durante su tiempo en esta tierra Él los había cuidado y ninguno se había perdido a excepción del hijo de perdición. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Este hijo de perdición era Judas Iscariote, que de la palabra del griego se traduce perdición, apoleia, ¿sí? Que significa, la palabra que sugiere una ruina total. Así Judas Iscariote fue el hombre que traicionó a su maestro, y esto lo llevó a una ruina total, lo cual ya había sido anunciado por las Escrituras. Lo vemos en Salmo 41:9, dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañal. Lo segundo que Jesús también pide en esta oración es por la unidad de sus discípulos. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Jesús pedía para que ellos fueran uno, así como era uno el Padre con el Hijo. Y de igual forma pedía que sus discípulos fuesen de un mismo sentir, un mismo propósito, un mismo bautista y una misma fe, y este principio fue pregonado por la iglesia desde sus primeros tiempos. En el libro de Efesios vemos del capítulo 4, versículo 2 al 6, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios, repito, capítulo 4, versículo 2 al 6. La unidad en los discípulos iba a ser clave para la misión que les esperaba. Mis hermanos, en este tiempo la iglesia está dividida. ¿Qué no se entiende esa escritura donde dice que ya no somos de Cefas ni de Apolos? No, mis hermanos, somos uno en Cristo. Si amamos a Jesús y creemos en Jesús, creemos en Dios, no somos divididos. El hombre se ha encargado de dividir las religiones, las iglesias, pero hoy en su bendita palabra nos dice que ya no estemos divididos. El cuerpo de Cristo es uno, y no todos son cabeza, no todos son pies, no todos son manos, no todos son el cuerpo completo, pero alguna parte del cuerpo podemos ocupar, ¿verdad? Pedimos a Dios que sea una parte hermosa para servirle, para hacer la voluntad del Padre. Pedimos a Dios que no tengamos esas separaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que estar unánimes. Dice, la unidad en sus discípulos iba a ser clave para la misión que les esperaba.
Dice la palabra de Dios que una casa dividida no prevalece, hablando de las familias. En la familia, una casa dividida puede ser que prevalezca, pero va a tener más tiempo de trabajo, va a tener más esfuerzo, pero se va a tardar más para poder salir adelante. O puede ser que Dios lo ayude, ¿verdad? También. Pero aquí en la referencia a los discípulos, que ahora nosotros también somos sus discípulos, tenemos que unirnos, no sentir que somos mayores que otros, no sentir que aquellos porque están en otra congregación no pertenecen a Cristo. Si le aman, si le buscan y se entregan, nosotros no somos nadie para decir que no son de Cristo. Bueno, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué nos pide Dios? En su palabra por medio de Jesús dice que nos santifiquemos, que tratemos de dejar las cosas del mundo, aunque a otros les parece que estamos exagerando. Jesús se santificaba para santificar a sus apóstoles. Ahora nosotros tenemos que santificarnos para que también nuestros hijos, nuestras familias se puedan santificar. En el nombre de Jesús así sea, mis hermanos. Finalmente el Señor pide por la santificación de sus discípulos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra santifícalos se traduce del griego hagiazo, que literalmente significa poner aparte o ser sacado de en medio de algo, para un propósito especial, y este propósito especial consistía en apartarlos para ser sus mensajeros del reino. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Estas palabras, los he enviado, se traduce de otra palabra griega que es apostelo, y de aquí deriva el término apóstol, por el cual llegaron a ser conocidos los 11 discípulos del Señor. De esta forma, los apóstoles fueron los enviados de Cristo a predicar su evangelio, y así como el Padre lo había enviado a él, ahora él estaba enviando a sus apóstoles para que se cumpliese con su misión, y por ello le pide a su Padre que los santifique, y por ello que yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Gracias a Dios porque Jesucristo nos ha sacado de ese mundo de tinieblas, de ese mundo de perdición, pero también existen muchas personas que si no se les habla, ¿a dónde van si mueren? ¿A dónde van si no conocen a Dios? Tenemos que seguir rogando a Dios para que, así como Jesús rogaba por sus discípulos, nosotros roguemos por todos aquellos discípulos que todavía falta que se levanten, porque es importante, mis amados, que también nosotros hagamos esas oraciones que Jesús hacía, ¿verdad?, por sus apóstoles. No rogar por el mundo, sino por los que han de creer en él. Dice en el versículo, en el capítulo 17 del libro de Juan, dice en esta bendita palabra, dice en el versículo 20, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Roguemos a Dios, hermanos, para que
podamos ser uno en Cristo, porque Él así rogó por nosotros, por los discípulos que tenía en ese momento, pero dijo que por todos aquellos que habían de creer en Él, y nosotros creemos ahora en Él. Y tenemos que orar por todos los que faltan, para que Dios tenga misericordia y todavía alcancen a esta vida eterna, ¿verdad? Conociendo al Padre y conociendo al Hijo. Y ahora sabemos que también Jesús nos dijo, ¿verdad?, que era necesario que Él se fuera para que le rogara al Padre y nos enviara otro Consolador. Y ese Consolador sabemos que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos revelará todas las cosas que en su palabra podemos leer, que en su palabra podemos confirmarla, si la leemos, si nos tomamos esa agua, porque dice la palabra de Dios que si nosotros podríamos llegar a ser esas fuentes de agua viva, ¿verdad? Solo leyendo su palabra, el Espíritu Santo nos va a revelar qué grandes misericordias, qué grandes cosas están escritas aquí. Pues bien, hermanos, yo le agradezco a Dios por esta enseñanza, por este tiempo que Dios nos permite tener pues esa relación con nuestro Padre Celestial, conocer sus secretos ocultos, que hay muchísimos más, y que nos revele con su grande amor y misericordia. También en este momento yo pues le doy gracias por la vida de todos mis hermanos, por las vidas de aquellos que Dios está ayudando a sanar. Y les pido que sigan orando, hermanos, por todos aquellos, así como Jesús oraba por sus discípulos. Hoy nosotros oremos por aquellos que están pues en algún momento de necesidad. También doy gracias a Dios porque nos permite tener esta oportunidad, y le pido a Dios que sigamos adelante, que Él siga levantando a sus siervos, aquellos que van y tienen algún ministerio en la iglesia, pues también que Dios les ayude a abrir su entendimiento para que den un servicio mejor. Cada uno de nosotros, pues a veces con deficiencias, quisiéramos haber llegado más jóvenes, ¿verdad?, al servicio de nuestro Padre, pero pues Él nos fortalezca, Él nos levante con su poder. Quiero también invitarlos. Este próximo sábado hay un evento para varones. Esta invitación es abierta a todos aquellos que quieran acudir, ¿verdad? Aunque no sean de la iglesia, pero que quieran conocer de Dios. Este evento para varones tiene un costo de 30 pesos. Realmente es pues de recuperación para algún gasto que se haga ahí. El inicio de la reunión es a las 5 de la tarde. Aquellos que quieran conocer más de la palabra de Dios respecto a cómo ser un mejor varón, pues que Dios los ayude para que puedan tomar esta decisión. También nuestras reuniones los días domingos a las 10 de la mañana empezamos con la oración. Para que todo esté bien, para que la presencia de Dios se manifieste ahí con poder y con gran gracia, con su misericordia. Esperamos también que se contacten por medio de estas transmisiones los días martes, miércoles y jueves a las 11 de la mañana para las predicaciones. El día sábado a la oración, orando sin cesar. Ustedes pueden enviar sus peticiones si tienen alguna. Con mucho gusto oraremos por ellas. No solo un día, sino toda la semana. Pues le doy gracias nuevamente a mi Dios porque su misericordia nos ha permitido estar reunidos aún a lo lejos. Podemos reunirnos por este medio de comunicación. Gracias, Señor. Te doy gracias, bendito Dios, porque sé que tu bondad es infinita. Tus misericordias son para siempre. Sigue dándonos, Señor, esta vida, esta luz. Alumbra nuestros ojos, Señor. Alumbra todo el entendimiento que necesitamos, Señor. Fortalece a nuestras familias para que te conozcan. Abre sus ojos y sus oídos a tu llamado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Doy gracias, Señor. Amén. Pues gracias, hermanos. Gracias a Dios por sus vidas y por este tiempo. Gracias.